Cuando una niña muda llegó a Copper Creek en 1871, todos veían una huérfana perturbada. Pero 50 años después, la verdad sobre su impacto resultó más inspiradora de lo que nadie imaginaba. Elena Martínez, una restauradora de documentos históricos, 32 años, estaba organizando los archivos del viejo juzgado de Copper Creek aquel caluroso día de junio de 2021. El polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por las ventanas mientras preparaba la exposición para el 150 aniversario del pueblo. Su bisabuelo había sido uno de los primeros habitantes del lugar y el Consejo Municipal la había contratado para preservar la historia local. Fue entonces cuando encontró una caja de madera oculta detrás de un panel suelto en la pared. Al principio, pensó que sería otro archivo olvidado de impuestos o registros de propiedad. Pero al examinarla más de cerca, Elena descubrió un diario con tapas de cuero gastado junto a una insignia de sheriff y un pequeño cuaderno lleno de dibujos infantiles. El nombre Sarah Williams estaba grabado con letra temblorosa en la primera página. Lo que había encontrado había sido preservado durante exactamente 150 años. Las páginas estaban amarillentas pero intactas, protegidas por la sequedad del desierto de Arizona. Lo más conmovedor era la dedicatoria en la primera página, escrita con una caligrafía firme y decidida. Este descubrimiento revelaría una historia de 50 años que demostraba cómo los olvidados pueden construir los legados más hermosos. Copper Creek en 1871 era apenas un asentamiento en el territorio de Arizona, un lugar donde la ley y el orden pendían de un hilo tan frágil como las esperanzas de sus habitantes. El pueblo había surgido alrededor de una modesta mina de cobre, atrayendo a una mezcla de buscadores de fortuna, comerciantes y familias que buscaban un nuevo comienzo. Los veranos eran implacables, con un calor que agrietaba la tierra y resecaba las gargantas. Los inviernos traían un frío cortante que se colaba por las rendijas de las casas de madera. Solo los más fuertes o los más desesperados elegían quedarse. El sheriff Thomas Miller, de 42 años, era uno de esos hombres. 5 años atrás había perdido a su esposa por fiebres y desde entonces se había volcado en su trabajo, manteniendo el orden en un pueblo que crecía demasiado rápido para su propio bien. Su casa, situada junto a la oficina del sheriff, permanecía silenciosa y vacía, testigo mudo de la soledad que lo consumía. Las noches eran lo peor, cuando los recuerdos de Isabel y la familia que nunca pudieron formar lo asaltaban sin piedad. Fue en una de esas mañanas de primavera cuando llegó la diligencia mensual trayendo consigo algo más que correspondencia y suministros. Una niña pequeña, de unos 8 años, con el cabello negro como el carbón y ojos grandes que parecían haber visto demasiado, descendió acompañada por una mujer de aspecto severo que se identificó como la señora Blackwood de la Sociedad de Ayuda a Huérfanos de Tucson. La mujer explicó a los curiosos que la pequeña era Sarah Williams, única sobreviviente de un ataque a una granja en las afueras del territorio. La niña no había hablado una sola palabra desde que la encontraron escondida en el sótano de su casa, junto a los cuerpos de sus padres. El juez Harold Montgomery, el hombre más respetado de Copper Creek, estaba presente cuando llegó la diligencia. Con su traje impecable y su barba perfectamente recortada, se acercó a la niña e intentó saludarla. La pequeña se encogió visiblemente, aferrándose al desgastado bolso que contenía todas sus posesiones. El juez comentó en voz alta que era una verdadera lástima, una niña tan dañada que probablemente nunca se recuperaría. La señora Blackwood asintió, explicando que habían intentado colocarla en 3 hogares diferentes, pero que todas las familias la habían devuelto por su mutismo y sus frecuentes pesadillas nocturnas. La sociedad había decidido probar suerte en Copper Creek, donde la reciente apertura de un pequeño orfanato dirigido por las Hermanas de la Caridad podría ser su última oportunidad. La mujer añadió, con voz cansada, que si nadie en el pueblo estaba dispuesto a acogerla, la niña probablemente terminaría en una institución para perturbados mentales en San Francisco. El sheriff Miller observaba la escena desde la distancia. Algo en los ojos de la niña le recordaba a la soledad que él mismo sentía cada día. Esa tarde,
mientras la señora Blackwood se preparaba para partir en la diligencia del día siguiente, Thomas se presentó en el modesto hotel donde se hospedaba. Le dijo que él se haría cargo de la niña, al menos temporalmente. La mujer lo miró con sorpresa, comentando que un hombre solo, especialmente un sheriff con obligaciones tan demandantes, no parecía la mejor opción para una niña traumatizada. Thomas respondió simplemente que él también sabía lo que era perderlo todo. Los primeros días en la casa del sheriff fueron un silencioso baile de adaptación. Sarah ocupó la pequeña habitación que una vez Thomas había preparado con esperanza para el hijo que nunca llegó. Le compró un cuaderno y lápices en la tienda general, notando cómo los ojos de la niña se iluminaban ligeramente ante estos pequeños tesoros. Por las noches, cuando las pesadillas la despertaban, él se sentaba junto a su cama y le hablaba suavemente de las estrellas, de su difunta esposa Isabel, y de cómo a veces el dolor era tan grande que las palabras no alcanzaban. Poco a poco, Sarah comenzó a adaptarse a su nueva vida. Thomas contrataba a la señora Rodríguez, una amable viuda mexicana, para que cuidara de la niña mientras él realizaba sus rondas. La mujer le enseñaba a cocinar, a coser y a comunicarse con gestos y expresiones. Sarah dibujaba constantemente en su cuaderno escenas de la vida diaria, el pueblo y ocasionalmente imágenes inquietantes que Thomas sospechaba eran fragmentos de sus recuerdos del ataque. El juez Montgomery visitaba ocasionalmente la casa del sheriff, siempre con alguna excusa oficial. En cada visita, observaba a Sarah con una mezcla de lástima y algo más que Thomas no lograba identificar. Le sugería repetidamente que la niña estaría mejor en el orfanato o incluso en esa institución en San Francisco. Thomas siempre rechazaba estas sugerencias, notando cómo Sarah se tensaba visiblemente ante la presencia del juez. La relación entre Thomas y Sarah crecía con cada día que pasaba. La niña comenzó a sonreír, primero tímidamente y luego con más frecuencia. Empezó a seguir a Thomas por la casa, imitando sus gestos, aprendiendo a comunicarse a su manera. En el pueblo, la gente observaba con curiosidad esta extraña familia que se estaba formando. Algunos admiraban la compasión del sheriff, otros murmuraban que un hombre solo no debería criar a una niña. La maestra del pueblo, Elizabeth Parker, una joven que había llegado desde Boston con ideales progresistas, se ofreció a enseñar a Sarah. A diferencia de otros, no veía a la niña como una causa perdida, sino como alguien que simplemente se comunicaba de manera diferente. Bajo su tutela, Sarah aprendió a leer y escribir, revelando una inteligencia aguda y observadora. Thomas notaba cómo Elizabeth pasaba cada vez más tiempo en su casa, no solo por Sarah sino también por las largas conversaciones que mantenían cuando la niña se dormía. Fue durante el primer invierno cuando Sarah demostró un talento inesperado. Un caballo salvaje que nadie había logrado domar se lastimó cerca del pueblo. Mientras los hombres discutían si valía la pena intentar salvarlo o simplemente sacrificarlo, Sarah se acercó lentamente al animal herido. Ante el asombro de todos, el caballo permitió que la niña lo tocara, calmándose bajo su toque silencioso. Thomas construyó un pequeño establo junto a la casa, y el caballo, al que Sarah llamó Sombra mediante gestos, se convirtió en su compañero inseparable. El juez Montgomery había estado observando estos cambios con creciente inquietud. Como presidente del Consejo Municipal y principal inversor en la expansión del pueblo, ejercía una influencia considerable en Copper Creek. Comenzó a sugerir que la propiedad donde vivía Thomas, estratégicamente ubicada en el centro del pueblo, debería ser reasignada para la construcción de un nuevo juzgado. Argumentaba que un sheriff no necesitaba tanto espacio, especialmente ahora que el pueblo estaba creciendo. Thomas empezó a notar otras presiones. Sus informes eran cuestionados, sus decisiones como sheriff sometidas a un escrutinio sin precedentes. Algunos comerciantes comenzaron a tratarlo con frialdad, temiendo ofender al poderoso juez. Elizabeth le advirtió que Montgomery estaba esparciendo rumores sobre la idoneidad de un viudo para criar a una niña. Una noche, mientras revisaba viejos archivos buscando información sobre el ataque a la familia de Sarah, Thomas descubrió algo perturbador.
La granja de los Williams estaba situada en un terreno que ahora formaba parte de una ruta de transporte de mineral, controlada por una compañía en la que Montgomery era el principal accionista. Los reportes oficiales indicaban que bandidos habían sido los responsables del ataque, pero no se había capturado a ningún sospechoso. Sarah, mientras tanto, comenzaba a mostrar signos de ansiedad nuevamente. Sus pesadillas regresaron con mayor intensidad, y sus dibujos se volvieron más oscuros, mostrando una figura con barba y traje que Thomas reconoció con inquietud. La niña se negaba a acercarse al juzgado y temblaba cuando Montgomery estaba cerca. Thomas empezó a sospechar que había más en la historia de lo que le habían contado. La situación alcanzó un punto crítico cuando el Consejo Municipal, bajo la influencia de Montgomery, votó para reasignar la propiedad de Thomas. Le dieron 30 días para desalojar la casa que había sido su hogar durante años. El argumento oficial era el progreso del pueblo, pero Thomas sabía que había algo más personal detrás de esta decisión. Esa misma noche, mientras consolaba a Sarah después de otra pesadilla, la niña hizo algo sin precedentes. Tomó su cuaderno y dibujó una escena detallada, una familia en una granja, hombres armados entrando a la casa, y una figura dando órdenes desde la distancia, una figura con la inconfundible apariencia del juez Montgomery. Luego, para absoluto asombro de Thomas, Sarah acercó sus labios a su oído y susurró una sola palabra, la primera que pronunciaba en más de un año: Montgomery. El salón del ayuntamiento estaba abarrotado aquella mañana de domingo. Thomas había convocado una reunión urgente del pueblo, algo sin precedentes para un sheriff. El juez Montgomery ocupaba su lugar habitual en la mesa principal, su expresión una mezcla de irritación y curiosidad. A su lado, el alcalde y los miembros del consejo observaban con nerviosismo la multitud que se había reunido. Thomas entró con Sarah de la mano. La niña llevaba su cuaderno de dibujos y mantenía la cabeza agachada. Elizabeth lo seguía de cerca, junto con la señora Rodríguez y algunos de los mineros con los que Thomas había hablado en los días previos. El ambiente estaba cargado de tensión mientras el sheriff explicaba que tenía información crucial sobre un crimen sin resolver. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el polvo y el sudor de los asistentes. A través de las ventanas se podía escuchar el relincho de los caballos y el trino de los pájaros mañaneros, un contraste con la gravedad que se respiraba en el interior. Las manos callosas de los mineros y rancheros se aferraban a sus sombreros mientras escuchaban atentamente. Thomas relató la historia de los Williams, una familia de granjeros que se habían negado a vender su propiedad a la compañía minera. Describió cómo, según los registros que había encontrado, la compañía había adquirido misteriosamente el terreno apenas una semana después del ataque, por una fracción de su valor real. Luego presentó algo que había mantenido en secreto, una carta que había encontrado entre las pertenencias de Sarah, escrita por el padre de la niña días antes de su muerte, donde expresaba su temor ante las amenazas recibidas y nombraba específicamente al juez Montgomery. El juez se puso de pie, indignado, acusando a Thomas de fabricar evidencia y manipular a una niña traumatizada para sus propios fines. Afirmó que todo era una venganza personal por la decisión del consejo sobre su propiedad. Varios de sus aliados en el pueblo comenzaron a murmurar en acuerdo. Fue entonces cuando Sarah, temblando visiblemente pero con determinación en sus ojos, se adelantó y abrió su cuaderno. Página tras página mostraba escenas del ataque, dibujadas con un detalle perturbador para alguien tan joven. Thomas explicó que Sarah había estado dibujando estos recuerdos durante meses, siempre con la misma figura dando órdenes. Luego reveló que Sarah había comenzado a hablar, identificando a Montgomery como el hombre que había ordenado matar a sus padres. El juez, pálido pero aún desafiante, argumentó que nadie podía tomar en serio los dibujos de una niña perturbada ni una palabra susurrada que podría haber sido inducida por el sheriff. Exigió que se terminara esta farsa y se procediera con los asuntos reales del pueblo. Thomas había anticipado esta reacción. Hizo una señal, y dos hombres entraron al salón. Eran Jensen y Dawson, ex convictos que habían estado trabajando en las minas.
Thomas había seguido su pista después de reconocerlos en uno de los dibujos de Sarah. Bajo la presión de la evidencia acumulada y la promesa de una sentencia reducida, los hombres confesaron haber sido contratados por Montgomery para asustar a los Williams y que la situación se había salido de control. Confirmaron que la niña había estado escondida en el sótano y había presenciado todo. El salón estalló en un caos de voces indignadas. Montgomery intentó huir, pero fue detenido por los mineros que bloqueaban la puerta. Su rostro, antes respetado y admirado, ahora mostraba el pánico de un hombre cuyos secretos finalmente habían salido a la luz. El alcalde, visiblemente conmocionado, ordenó que el juez fuera puesto bajo custodia hasta que un marshal federal pudiera llevarlo a juicio. En medio del tumulto, Sarah se acercó a Montgomery. El salón se silenció mientras la pequeña, que había sido considerada dañada sin remedio, levantaba su mirada hacia el hombre que había destruido su familia. Con una voz clara que sorprendió a todos los presentes, pronunció su segunda palabra, justicia. Los meses siguientes trajeron cambios significativos a Copper Creek y a la vida de Thomas y Sarah. El juicio de Montgomery, celebrado en Tucson, reveló una red de corrupción y abusos de poder que se extendía más allá del caso de los Williams. El juez fue condenado a cadena perpetua, y sus propiedades, incluyendo sus acciones en la compañía minera, fueron confiscadas. El Consejo Municipal, ahora liderado por Nuevas Voces, revocó la orden de desalojo contra Thomas y le otorgó la propiedad a perpetuidad como reconocimiento por su servicio al pueblo. La casa del sheriff, que una vez había estado marcada por la soledad, ahora rebosaba de vida. Sarah continuaba recuperando su voz gradualmente, aunque prefería hablar solo con aquellos en quienes confiaba plenamente. Thomas presentó una petición formal para adoptar legalmente a Sarah. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno de habitantes de Copper Creek que venían a mostrar su apoyo. La jueza, una mujer de mediana edad enviada desde Phoenix, escuchó atentamente mientras Thomas explicaba cómo él y Sarah habían formado una familia, sanando mutuamente sus heridas. Cuando le preguntó a Sarah si quería que Thomas fuera su padre, la niña respondió con un simple pero firme sí. No hubo ojos secos en la sala cuando la jueza firmó los documentos oficiales, declarando a Sarah oficialmente como Sarah Mellor. Elizabeth Parker se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Su determinación por ayudar a Sarah había evolucionado en un profundo afecto por ambos. En una tarde tranquila de otoño, mientras observaban a Sarah jugar con Sombra en el patio, Thomas le preguntó a Elizabeth si consideraría convertirse en parte permanente de su familia. Su respuesta fue tan decidida como la propuesta. La boda se celebró en primavera, bajo un arco de flores silvestres. Sarah, vestida con un hermoso vestido azul, llevaba los anillos con orgullo. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva, simbolizando no solo la unión de Thomas y Elizabeth, sino la consolidación de una familia que había nacido del dolor pero que ahora florecía en amor y esperanza. Con el tiempo, la propiedad de los Mellor se expandió. Thomas construyó una extensión de la casa para dar cabida a su creciente familia. 2 años después de la boda, nació James, seguido por Isabel 3 años más tarde. Sarah se convirtió en una hermana mayor protectora y cariñosa, encontrando en sus hermanos una parte de la infancia que le había sido arrebatada. La historia de Sarah se convirtió en parte del folclore local. Lejos de ser vista como la niña perturbada que una vez llegó en la diligencia, ahora era conocida como la valiente pequeña que había enfrentado al mal y había ayudado a traer justicia a Copper Creek. Su talento con los animales, especialmente los caballos, creció con los años. A los 16 años, estableció un pequeño negocio domando caballos salvajes usando métodos gentiles que los vaqueros tradicionales consideraban demasiado suaves, pero que demostraron ser extraordinariamente efectivos. Thomas continuó como sheriff durante 15 años más, convirtiéndose en una leyenda local por su integridad y compromiso con la justicia. Elizabeth transformó la pequeña escuela del pueblo en un centro educativo que atraía a estudiantes de los asentamientos cercanos. Juntos, los Mellor encarnaban los valores de trabajo duro,
compasión y resistencia que definían lo mejor del espíritu fronterizo. Elena Martínez cerró suavemente el diario, sintiendo una conexión profunda con Sarah Miller, la niña muda que había encontrado su voz y había cambiado el destino de un pueblo entero. Las últimas páginas revelaban que Sarah, ya adulta, había establecido uno de los primeros santuarios para caballos salvajes en Arizona, salvando a cientos de animales del sacrificio y desarrollando técnicas de entrenamiento que revolucionaron las prácticas en todo el territorio. En su vida adulta, Sarah había adoptado a 3 niños huérfanos, siguiendo el ejemplo de Thomas. Uno de esos niños había sido el bisabuelo de Elena, completando un círculo que ella nunca había conocido hasta ahora. La restauradora miró por la ventana hacia la plaza principal de Copper Creek, ahora una próspera ciudad que había conservado su carácter histórico. La antigua casa del sheriff seguía en pie, convertida en un museo que narraba la historia del pueblo. Elena decidió que esta historia, la de una niña que todos habían descartado como dañada pero que había demostrado poseer una fuerza y valentía extraordinarias, sería la pieza central de la exposición del aniversario. Porque si algo demostraba el legado de Sarah Miller, era que las raíces más fuertes a veces crecen en la tierra más dura, y que la familia verdadera no es la que se hereda por sangre, sino la que se construye con amor, compasión y la valentía de ver el valor en aquellos que todos los demás han rechazado.